el Top 5 con los 5 equipos más campeones de la primera división del fútbol argentino. ¿Quieren saber cuáles son? Por supuesto que aquí tomamos, como corresponde, tanto la era amateur como la era profesional. De hecho, son todos los títulos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Comenzamos? Puesto número 5 para San Lorenzo de Almagro. El Ciclón tiene 15 títulos de la primera división del fútbol argentino. Los 15 títulos de la primera división de San Lorenzo de Almagro son los campeonatos de primera división 1923, 1924, 1927, 1933, la Copa de Honor 1936, el torneo de 1946, 1959, el torneo inicial del año 2013. Los agrupamos por nombres, no tanto cronológicamente. Los torneos metropolitanos de 1968 y 1972. Los torneos nacionales de 1972 y 1974. Y los torneos clausura de 1995, 2001 y 2007. Aquí un pequeño repaso de la gran historia del Ciclón. Al ganar los torneos de 1923, 1924, 1927, fue uno de los grandes equipos del amateurismo. Tiene 3 títulos en esa era. Para los que dicen que en el amateurismo se juegan pocos partidos, en 1927 San Lorenzo ganó un torneo maratónico de 33 fechas. Por esas campañas y por los primeros años de la década del 30, San Lorenzo comenzó a recibir más apodos que los Santos de Boedo. En esos años lo empezaron a nombrar como los Gauchos de Boedo y el Ciclón. Otro de los grandes equipos que tuvo San Lorenzo fueron los Matadores de 1968. Ese torneo, para los que dicen que ahora se juega en 2 zonas, también se jugó en 2 zonas y San Lorenzo tuvo una notable campaña. Los Matadores de 1968 tenían un equipazo con Butich en el arco, Albrecht, Telch, Coco, el Lobo Fischer y también algunos partidos de Toscano Rendo y del joven Bambino Veira. Los Matadores de 1968 fue el primer equipo que ganó un torneo en la era profesional en forma invicta. Y hablando de torneos en forma invicta, nos vamos hacia el año 1972. Gran campaña de San Lorenzo ese año, dirigido por el Toto Lorenzo. Ganaron el torneo metropolitano y el torneo nacional. El nacional en forma invicta. Gran año el 1972. San Lorenzo juntó ese año a 3 de los 5 máximos goleadores de toda su historia: José Sanfilippo, Rodolfo Fischer y Héctor Escota. Tras lograr el campeonato nacional de 1974, se venía una sequía de 21 años sin títulos en la primera división del fútbol argentino para el Ciclón, hasta que llegó el año 1995. Héctor Bambino Veira como entrenador, un equipazo con Pacet, Ruggeri, Silas, el Pampa Viallo y el gallego González, que en la última fecha hizo el gol del triunfo en Rosario frente a Central. El Ciclón tenía que ganar y esperar que no gane Gimnasia. Si empataba frente a Independiente, había partido de desempate. Pero la historia es conocida. Mazzoni le dio la victoria a Independiente en La Plata y con el gol del gallego, San Lorenzo daba la vuelta olímpica en el Gigante de Arroyito después de 21 años de espera. Para el próximo título tuvo que esperar mucho menos que el anterior, porque con el ingeniero Manuel Pellegrini como entrenador se llevó el torneo clausura 2001. 11 triunfos consecutivos, un récord de 47 puntos sumados, todo un verdadero récord en torneos cortos, y además recibió una mano en la penúltima fecha de Huracán, que le ganó a River en Parque Patricios cuando todos pensaban que iba a ir para atrás. Sebastián Saja, el Pipi Romagnoli, Bernardo Romeo, el Pipa Esteves, Pablo Michelini, algunos de los ídolos de ese clausura 2001. Los clausuras le caían bien a San Lorenzo y en el año 2007, con Ramón Díaz como entrenador, se llevaba ese título. Agustín Orión, la Gata Fernández, Silveira y un tal Lavesi sumaban otra estrella para San Lorenzo
de Almagro. Torneo inicial 2013. Había un ídolo que se iba a hacer presente en la última fecha en el empate 0-0 frente a San Lorenzo. Al equipo lo dirigía Pizzi. Con 33 puntos fue uno de los que menos puntos sacó, pero se consagró campeón. Torrico atajaba y le daba otro título, el último de la primera división al San Lorenzo de Almagro, que tenía una base muy importante, con Kahneman, Ortigosa, otra vez Leandro Romagnoli, Mercier, Ángel Correa. Sería en definitiva que muy pocos meses después le iban a dar su máximo anhelo, ganar por primera vez la Copa Libertadores. Pero este es el ranking de los títulos de la primera división, y en el puesto número 5 tenemos a San Lorenzo con 15 títulos de primera división. En el puesto número 4 de títulos de la primera división del fútbol argentino tenemos a Independiente, los Diablos Rojos de Avellaneda, que en el amateurismo ganaron 2 títulos de primera división, el de 1922 y el de 1926. Tan importante fue ese título de 1926 que en ese torneo comenzaron a llamarlos los Diablos Rojos. 2 figuras para destacar del amateurismo de Independiente: Raimundo Orsi y Manuel Seoane. Primer título del profesionalismo fue en 1938. Independiente era una máquina de hacer goles, 135 goles en 32 partidos, y comenzaba a hacer historia con una racha impresionante, el máximo goleador de su historia y además el máximo goleador del fútbol argentino, Arsenio Erico, con 43 goles. Después repitió, fue bicampeón Independiente porque se lleva el torneo de 1939 convirtiendo 103 goles. Además tuvo la valla menos vencida, la defensa menos vencida, por un arquero que también iba a quedar en la historia. Hablamos de Fernando Bello. Luego, Independiente estuvo 9 años sin ser campeón, hasta que ganó el torneo de 1948. Justamente siendo entrenador Fernando Bello, el arquero del último título que había obtenido los Diablos de Avellaneda. Nos vamos al torneo de 1960. 12 años tuvo que esperar Independiente para llevarse el título de la primera división. Fue muy importante porque le permitió clasificarse a su primera Copa Libertadores, la que se jugó en 1961. El torneo que también ganó Independiente fue el de 1963. También diríamos que fue un punto de inflexión, porque ese torneo le permitió clasificarse, con mucho menos clasificados en esa época, a la Copa Libertadores de 1964, que la iban a ganar y se iban a instalar en el continente como el rey de copas. Historia que iba a venir mucho más adelante. Nos vamos al torneo nacional de 1967. Por primera vez la Asociación del Fútbol Argentino permitió ese año que se sumen equipos del interior. Bueno, ese torneo lo ganó Independiente de Avellaneda con una gran delantera. Luis Artime marcó 11 goles y Héctor Yazalde 10. Llegamos a la década del 70, la década más importante en la historia de Independiente. Ganó 4 títulos de la primera división. En esa década, el torneo metropolitano de 1970, que tenía a Yazalde como goleador, que incluyó una remontada muy importante con victoria frente a Racing en el cilindro, y le gana el torneo a River por diferencia de gol. El torneo metropolitano de 1971, que incluyó la goleada 11-1 a Platense, y el torneo épico, el Nacional de 1977. Aquella recordada final frente a Talleres de Córdoba, donde a Independiente le expulsan a 3 jugadores. Incluso se querían retirar de la cancha, sin embargo Pastoriza, el Pato Pastoriza, su entrenador, dijo: vayan y ganen. Independiente llegó al empate histórico que le dio el título 2-2 con una combinación entre Bocchini y Bertoni que quedará en la historia del fútbol argentino. La década del 70 también le daba a Independiente el torneo nacional de 1978 con Outes como goleador, pero uno de los títulos más festejados fue el torneo metropolitano de 1983. Un diciembre histórico, el rojo ganaba el torneo de la primera división y el Racing Club
perdía por primera vez la categoría. Descendía a la Academia y el rojo festejaba frente a su máximo rival. Nos vamos al torneo 1988-1989. Tuvo una particularidad ese torneo, porque si empataban se definía con tiros desde el punto penal. Independiente ganó con la dirección técnica de Jorge Solari y fue el último título de Ricardo Enrique Bocchini. Los últimos dos títulos para Independiente fueron el torneo clausura de 1994, donde Huracán venía un punto arriba y jugaba en Avellaneda frente al Independiente de Brindisi, que tenía que ganar. El empate le daba el triunfo y el título al Huracán de Héctor Cooper. Islas, el Dani Garnero, Rambert, Usuriaga, Gareca, ganó Independiente, lo goleó Gustavo López, 4-0, un verdadero baile y título para Independiente en la doble visera. Y el último título de Independiente fue el torneo Apertura 2002, un equipo que jugaba realmente bien, dirigido por el Colo Gallego, Gaby Milito, Fede Domínguez, Fede Insúa, Andrés Silvera. Un gol recordadísimo de Pusineri para empatar el partido frente a Boca, que los perseguía. Un gol de cabeza que le dio prácticamente el título, que lo termina ganando en la última fecha en el nuevo gasómetro. Pasó el puesto número 4 del ranking con los equipos más ganadores en la historia de la primera división del fútbol argentino, y con 16 títulos el puesto 4 es para Independiente. Se viene el puesto número 3 y nos vamos a la vereda del frente, porque la Academia se mete entre los 3 mejores de la historia con 18 títulos de la primera división. Racing ganó los títulos de primera división de 1913, 14, 15, 16, 17, 18 y 1919. Campeón del fútbol argentino. Destacamos la figura goleadora de Alberto Marco Vecchio. Se cortó la racha en 1920, pero Racing volvió a salir campeón en 1921. River se había quedado con el título de 1920. River era campeón por primera vez en su historia, pero Racing volvió en 1921. Escuchen, jugó 38 partidos en ese torneo y ganó 30. Nos vamos al último título de la era amateur. Fue en 1925. En ese equipo se destacó el ídolo, ¿saben de quién? Que además era hincha de Racing. De hecho, hay un monumento en una de las plateas. El máximo ídolo del tango argentino y para muchos el mejor cantante de la historia. Carlos Gardel. Su ídolo descolló en ese equipo. Hablamos de Pedro Ocho. Otro que tuvo una destacada actuación fue Perinetti. Los dos fueron los máximos goleadores de la Academia. El hectacampeonato de Racing logrado entre 1913 y 1919 fue tan influyente e importante que por esa cantidad de títulos y por el fútbol que desplegaba se lo denominó la Academia, apodo que todavía sigue vigente. Y además, cuando la camiseta de la selección argentina tuvo que ser designada, en una asamblea hay una anotación que dice: tiene que ser celeste y blanca a bastones, similar a la del Racing Club, para que vean la importancia del Racing Club en esa década del fútbol argentino. De 1925 Racing tuvo que esperar hasta 1949 para ser campeón. Ya estamos en la era profesional. Fue el primer campeón argentino, primer tricampeón argentino en la era profesional. 1949, 1950 y 1951. En el equipo de 1949, un verdadero equipazo y una delantera que salía de memoria. Salvini, Méndez, Bravo, Simes y Sued. En 1950 descolló el atómico Boyé. Y ese fue un gran año para Racing, porque salió campeón y además inauguró el cilindro de Avellaneda. Uno de los mejores hoy en día estadio del fútbol argentino y una maravilla para la época. Para todos los que quieren negar la era amateur, fue tan importante ese tricampeonato de Racing en 1951 que ya su presidente y varios hinchas querían repetir la hazaña entre 1913 y 1919.
Ahí en la década del 50, Racing quería ir por los 7 campeonatos nuevamente, pero llegó el título de 1952, no, se cortó, fueron subcampeones, se quedaron en esa época con el tricampeonato. Racing formó un gran equipo en 1958 con Tito Pizzuti, Corbata, el Marqués Sosa, Manfredini y Belén. Le ganaron el campeonato a Boca. En 1961, con una base bastante similar a la de 1968, Racing ganaba ese torneo de la primera división de 1961. Y otra cosa importante, en la memoria y balance de la academia, después de ese título, ya exhibían 14 estrellas, desde la primera de 1913 hasta la de 1961. También para todos los que quieren negar la historia completa del fútbol argentino. Cejas, Perfumo, Basile, Rulli, Maschio, el Chango Cárdenas, nombres que identifican a Racing con el equipo de José. Pizzuti, que ya había sido campeón como futbolista, se calzaba el buzo de DT y le daba a Racing el título de la primera división. La base para después ganar la Copa Libertadores de 1967 y además ser los primeros campeones mundiales del fútbol argentino frente al Celtic en el Estadio Centenario de Montevideo. Tanta gloria junta hizo que Racing tenga que esperar 35 años hasta la apertura 2001 con el paso a paso de Mostaza Merlo. Llegó Mostaza, un torneo que se interrumpió por la crisis en la Argentina, un equipo muy voluntarioso que desplegaba buen fútbol con Campagnolo, Maciel, Bedoya, que le hizo un gol histórico a River, Gustavo Barros Queloto, Diego Milito, José Chatruc, el Chanche Tevez, marcando también goles importantes. Gol de Loeschborn para el empate en la última fecha. Iban palmo a palmo con el River de Ramón Díaz, pero Racing fue campeón de una vez por todas después de 35 años. El año 2014 fue una sorpresa para Racing, porque el River de Gallardo venía puntero en la primera división. Sin embargo, se descuidó por la Copa Sudamericana. Racing le gana en el estadio de Avellaneda, en el cilindro, y queda puntero en las últimas fechas. Le gana a Central, le gana a Godoy Cruz en la última fecha con gol de Centurión, y con Diego Coca, que de la mano de Diego Coca todos la vuelta vamos a dar, fue campeón de la primera división del fútbol argentino. Arquerazo, Saja en el arco, y tenían la vuelta de un heredero de las divisiones inferiores del predio Tita Matius, Diego Milito. Además, uno de los mejores refuerzos de la historia, también aportaba lo suyo, un tal Gustavo Bou. Y también, por los costados, jugaba un campeón del mundo actual, el Huevo Acuña. El último título de Racing fue en el año 2019, con mucho poder ofensivo del conjunto dirigido por Villalobé, es el equipo de Code, con Arias en el arco, con Pichur, un histórico que se terminó convirtiendo en uno de los jugadores con más títulos en los últimos años del Racing Club, y la vuelta de Lisandro López, el emblema, el número 15, que además fue el goleador del torneo con 15 goles. Diego Milito fue el manager de la institución y festejaba en el palco. Racing tuvo un triunfo histórico en Avellaneda frente a Independiente en el Libertadores de América, con aquella corrida de Lisandro y el pase para el Saracho que marcó el 3-1 definitivo. Fue también importante Zitanich, que se sumó en la segunda parte del equipo. Racing sumó ese año su estrella número 18, empatando frente a Tigre y jugando, ya siendo campeón, con el equipo que compitió todo el certamen, el Defensa y Justicia de Becasés. Por el fútbol que desplegó en el amateurismo, por ser el primer grande con el heptacampeonato y por todo lo demostrado en la era profesional con 9 títulos más, Racing ocupa el puesto número 3 de este ranking con 18 títulos de la primera división. Y nos vamos ahora al puesto número 2. Lo ocupa Boca Juniors con 35 estrellas. Boca Juniors fue uno de los animadores de la era amateur. Ganó 6 títulos de primera división en esa era. El campeonato de 1919
1920, 1923, 24, 26 y 1930. En esa era tenemos que destacar a dos ídolos, el gran arquero Américo Tesoriere y Roberto Cherno. Pero hay un año bisagra en Boca Juniors, un año que cambió la historia, 1925. La AFA estudiaba mandar una selección a disputar partidos amistosos. Eso no ocurrió, pero fue Boca el representante argentino. Boca en Europa disputó 19 partidos. Ganó 15, perdió tan solo 3 y empató un encuentro. Entre sus victorias le ganó al Real Madrid y al Atlético Madrid. Esa gira marcó un antes y un después, porque fue el primer gran equipo que fue a Europa y empezó a sumar una gran cantidad de hinchas. Boca ganó en 1931 el primer campeonato de la era profesional. Después sumó 1934, 1935, 1940, 43, 44, 54, 62, 1964 y 1965. El de 1964 lo lograron frente a River en la Bombonera. La figura de ese equipo era el brasileño Paulo Valentín. Boca además ganó los torneos metropolitanos de 1976 y de 1981. Los torneos nacional de 1969 y 1970 y 1976. El torneo del 69 con Alfredo Di Stéfano como entrenador. Después se tuvo que ir al Valencia, a dirigir el Valencia, y el torneo del 70 lo ganó Silvero. En el 76, el gran Toto Lorenzo. Y el título del 81, dirigidos por Silvio Marzolini, un equipazo desde el arco con Hugo Gatti, y arriba tenían al 10, a Diego Armando Maradona. Un equipazo, Big Dizzy Oates. Show asegurado. Boca tuvo que esperar hasta el torneo de 1992. En la última fecha, con el gol de Benetti, se vino abajo la Bombonera. El Mono Navarro, Montoya, Manteca Martínez, Márcico habían incorporado al Betito Carranza y se llevaron el torneo de apertura 1992. Había que esperar, pero valió la pena porque venía la seguidilla de títulos con Carlos Bianchi. Estamos en los torneos de primera división. Boca ganó el torneo de apertura de 1998, el 2000, 2003, 2005, 2008, 2011. Con Bianchi, los del 98, 2000, 2001, 2003. Pero después llegaba Basile y también ganaba el del 2005, Ischia el del 2008 y Falcioni en el 2011. Si hablamos de los torneos clausura, Bianchi ganó el de 1999 y Alfio Basile el torneo del 2006. Con la denominación Torneo de Primera División, el 2015, dirigidos por el Vasco Barrena, y el bicampeonato de Guillermo Barros Schelotto, también con Gustavo ahí en dupla técnica. Los torneos 2016, 2017 y 2017-2018. Y los últimos dos títulos de Boca en la primera división fue la Superliga del año 2019-2020 con Miguel Ángel Russo como entrenador, y el último ahí en la última fecha, en aquel partido que sufrieron, estaban empatando frente a Independiente, Armani, River le termina dando el título a Armani, tajó el penal y se llevaron la Liga Profesional 2022 con Hugo Ibarra como entrenador. Boca Juniors, uno de los equipos más populares del mundo, está en el puesto número 2 porque ganaron 35 títulos de primera división. Y nos vamos al puesto número 1, pero antes, un bonus track. Este bonus track es para Alumni, que si tuviésemos que hacer un ranking histórico estaría sexto. Bueno, Vélez también tiene 10 títulos de primera división, pero Alumni con 10 títulos de primera división, todos ganados entre 1900 y 1912, fueron los reyes de la primera parte del amateurismo. Por distintas cuestiones dejaron de jugar al fútbol profesional, pero fue muy influyente. Hay muchos equipos del fútbol argentino que usan los colores rojos y blancos, producto de lo que significaba Alumni. Además tienen el récord de ser el equipo que recibió por primera vez a un presidente argentino que fue a ver un partido de fútbol. Hablamos de Julio Argentino Roca, que asistió al match entre Alumni y el Southampton
de Inglaterra, porque cuando venían a jugar los equipos ingleses, jugaban frente a Alumni. El bonus track es para Alumni. Y el puesto número 1 es para... El más grande sigue siendo River Plate, lo dice su himno, su marcha. 38 títulos de primera división para el millonario. Repasamos los títulos de primera división del Club Atlético River Plate. Uno solo de la era amateur. Por eso a los hinchas de River mucho no les gusta la era amateur, pero ganaron un solo título, el de 1920. En el profesionalismo, el de 1932. Y fue muy importante ese año porque River incorporó al gran Bernabé Ferreira y también a Peuchele por esas transferencias muy costosas, uno de los pases más caros en la historia del fútbol mundial hasta ese año, comenzaron a llamarlos los millonarios. El de 1936 tiene dos, el de la primera división y el de la Copa de Oro, que después parte de los historiadores y la AFA lo iban a reconocer como título de primera división. El de 1937, y ya nos metemos en la década del 40. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. La máquina de River. Sumaban goles y campeonatos. 1941, 1942. Además, River ya empezaba a ser, a partir de 1938, local en el Estadio Monumental. Se mudaban de Alvear hacia Núñez y salían campeones casi todos los años. 41, 42, como decía, 45, 47. También ahí tenían la de la delantera eléctrica, donde se sumaba Pedernera y también Di Stéfano. Miren qué nombres. Y Minella, que jugó algunos partidos como futbolista, empezó a agarrar como entrenador y sumó, por eso cuando decimos hay un top 5 con directores técnicos de River, aquí dejo el enlace para que se puedan sumar. Minella figura entre los más grandes de la historia. 1947, 52, 53, 55, 56, tricampeonato, 57, y ahí tenían que esperar varios años. Además, los torneos de primera división de 1985-86 con el Bambino Veira, equipazo, Alonso, Francescoli, y 89-90 con Daniel Pasarela. Esos son los títulos que tienen denominación de torneo campeonato de primera división. Los torneos metropolitanos 75, 77, 79 y 80 con Ángel Labruna como entrenador. Los torneos nacionales también con Labruna del 75 y 79 y el de 1981 con Alfredo Di Stéfano. Se va Labruna y uno de los técnicos que asumió después fue Alfredo, el gran Alfredo Di Stéfano, que gana el torneo de 1981, único entrenador en salir campeón con Boca y con River. Venimos del puesto número 2 con Boca y un título con Di Stéfano, también salió campeón con River. Atención con los torneos apertura. Y les tiro los entrenadores para que empiecen a acordarse de esos equipos. Apertura del 91, 93 con Daniel Pasarela como entrenador. El título del 94 con Gallego, se va a Pasarela a la selección, agarra el Tolo Gallego, sale campeón en 1994 y se va a dirigir con Pasarela. ¿Se acuerdan que se fue el Tolo? También ganaron con Ramón Díaz, Dina Ramón, el 96, 97 y 99. Los torneos clausura, 97, 2000, 2002. El 2000 lo ganan con Gallego porque se había ido Ramón, después volvió. El torneo 2003 con Pellegrini, 2004 con Astrada y el 2008 con el Cholo Simeone. Después ese equipo termina, después un torneo salió último, pero esto es los torneos ganados. El torneo final 2014, en la vuelta, el tercer ciclo de Ramón Díaz y los últimos títulos en el fútbol argentino. Primera división, la Liga Profesional del Fútbol Argentino. La 2021, la única liga, el único torneo de liga de los tantos que ganó Gallardo fue en el año 2021 y el último del 2023 con Martín de Michelis, que algunos no lo quieren, pero fue el último técnico campeón de River. Salud River Plate, 38 títulos de la primera división del fútbol argentino. Boca lo tiene a 3, ¿lo alcanzará en los próximos años? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto tardará
Boca en pasarlo. ¿Llegará Racing, que viene tercero con 18? Van a tener que pasar varios años. Independiente con 16. San Lorenzo con 15. Y Alumni, que lo metimos en el bonus track. ¿Qué les pareció este ranking? Así rápidamente resumimos varios años del fútbol argentino. ¿Qué les pareció? Me gustaría leerlos en sus comentarios. Mi nombre es Walter Queijeiro, @WQueijeiro en todas las redes. Este canal se pone cada vez mejor. Se vienen más top 5, se vienen más rankings. Y en sus comentarios me gustaría leerlos. Y seguramente habrá alguna polémica con alguna. ¿Qué tienen para aportar? Súmense al debate. Muchas gracias. Suscríbanse, Dale.